Ahora sí, les doy la bienvenida ya oficialmente al curso de Planificación Urbana y Transporte. Eh, Vamos a partir primero con una presentación del curso muy breve, para que vayamos viendo de qué se trata el curso y aspectos más administrativos. Después vamos a la segunda parte, vamos a hacer la clase propiamente tal. Eh, Así que voy a partir con primero presentándome. Mi nombre es Cristóbal Pineda. Eh, Como dice ahí, bueno, ahí está mi mail y también está mi Twitter para los que sean más tuiteros, ahí me pueden seguir. Pero cualquier cosa está mi mail ahí por si hay que comunicarse por algún aspecto en específico. Como dice ahí, soy ingeniero civil, mención transporte, y también tengo magíster en ciencias de la ingeniería en mención transporte, los dos de esta misma escuela. Salí el año 2014, así que ya llevo un buen tiempo de carrete trabajando en distintas cosas, que le iré contando en el curso, que siempre van saliendo cosas, ejemplos y algunas situaciones que quizás reflejan bien lo que es esta carrera y también cosas que sirvan para el curso en particular. Así que ahí irán sabiendo en qué cosas me he desempeñado. También hice otro máster, otro magíster en transporte y planificación urbana. Esto lo hice en UCL, en la University College London, donde ahí estuve un año estudiando lo que es planificación urbana con transporte, y ya vamos a ver que la planificación urbana proviene desde un ámbito muy distinto a lo que es la ingeniería. ¿Ya? Entonces lo que tratamos de hacer en este curso en particular es cómo mezclar esos dos mundos, tanto el mundo de la ingeniería como el mundo de la planificación urbana. De eso se trata el curso, y lo que traté de plasmar en este curso, que ya es la tercera versión que lo hacemos, es un poco tratar de resumir lo que fue este máster de transporte y planificación urbana que hice allá en Londres. Así que vamos a ver como una repasada bastante amplia de lo que es la planificación urbana, siempre mezclado con transporte y también con ciertas aplicaciones un poco más ingenieriles, que es el ámbito de esta escuela. Actualmente, desde hace poquito, soy el encargado de la Unidad de Movilidad e Infraestructura en la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Maipú. Ahí llevo un mes, un poquito más, como casi un mes y una semana. Llegamos con el alcalde, con el nuevo alcalde, Tomás Bodanovich, quien me encargó que me hiciera, valga la redundancia, a cargo de esta unidad que no existía en la municipalidad de Maipú. Obviamente, como toda municipalidad, tenemos una dirección de tránsito, pero la dirección de tránsito se preocupa más bien de lo que es la gestión del tránsito. Una vez que ya las cosas están funcionando o que los proyectos ya se entregan a la operación, ellos gestionan todo lo que pasa en las calles, por lo tanto se preocupan de semáforos, de reportar si es que hay algún hoyo, de algunas modificaciones, por ejemplo, cruces peatonales, cosas más específicas. Mientras que desde la SECPLA, la Secretaría Comunal de Planificación, obviamente hacemos planificación, por lo tanto nuestra mirada es un poquito más o mucho más amplia, tanto en territorio. Maipú es una comuna muy extensa, y también tiene mucha población, somos casi 500.000 habitantes, como también en plazos. ¿Ya? Siempre estamos mirando un poco más allá del corto plazo, estamos mirando el mediano y el largo plazo, más o menos como entre 5 a 10 años, que son los procesos o los plazos que uno siempre conjuga cuando estamos hablando de planificación. ¿Ya? Y eso también es importante que lo vayan internalizando, porque lo que vayamos aprendiendo en este curso, siempre al final la mirada tiene que ver más bien con el largo plazo. Todas estas cosas de planificación del transporte es muy raro que ocurran en el corto plazo, porque son cambios estructurales, o son proyectos demasiado grandes que no se construyen ni se desarrollan de un día para otro. Por lo tanto, la planificación en sí, y en particular la planificación del transporte, siempre estamos mirando más bien al largo plazo. ¿Ya? Así que eso es un poco de mi currículum, por así decirlo. La programación del curso, aspectos más administrativos. Las cátedras son los martes y jueves desde las 6 de la tarde. En teoría tenemos asignado entre las 6 y las 7 y media. Como este curso no requiere aspectos prácticos como laboratorio, aunque después les voy a hablar un poco, les voy a comentar un poco lo que va a ser la salida a terreno, pero no tenemos cursos o no tenemos actividades prácticas, salvo una en el semestre, por lo tanto la vamos a hacer mayoritariamente por Zoom. Eh, Al menos yo entiendo que así va a ser todo el semestre.
si es que algo no cambia en el camino y nos piden que volvamos a la presencialidad, que dudo que ocurra durante el semestre, así que en teoría vamos a estar haciendo las clases por Zoom. Lo que juega un poco en contra del curso, porque este curso cuando lo hemos hecho en forma presencial, puedo decir que es bastante más dinámico, dado que los alumnos siempre tienen dudas o comentarios o inquietudes que van saliendo a lo largo de la misma clase, y yo sé que por Zoom no siempre van saliendo, o si es que tienen esas inquietudes, a lo mejor ustedes no son son más bien renuentes a, por ejemplo, levantar la mano o interrumpir la clase. A mí la verdad es que me sirve mucho que los alumnos interrumpan la clase. Ya yo soy de los profes que a los alumnos les gusta que los alumnos hablen, que los alumnos se expresen. Si es que tienen dudas, van y preguntan o ponen sus dudas en el chat. En el chat de Zoom, que también es bastante útil. La verdad es que a mí me sirve mucho eso porque le da mucho más dinamismo a la clase y yo sé que hay cosas que a lo mejor no quedan claras o que quizás quieran profundizar un poco más, por lo tanto a mí me sirve bastante que ustedes interrumpan la clase, ¿ya? Y yo les pido ojalá que la puedan interrumpir cuando ustedes quieran con sus dudas, con sus comentarios. Las excepciones a esto, una cosa importante con el horario, si bien es de 6 a 7 y media de la tarde, usualmente las clases por Zoom no nos extendemos más de una hora. Ya yo este mismo curso lo hice el semestre pasado también por Zoom, y ajusté todas las cátedras para que cupieran en una hora. Ya entonces lo que vamos a hacer es tratar de no pasarnos de esa hora, habrán algunas clases que quizás nos pasemos algunos minutos, pero no vamos a llegar a ocupar el bloque completo de una hora y media, porque yo sé que también cansa tener una clase por Zoom de una hora y media, y usualmente ya la atención después de la hora ya está en otro lado. Así que vamos a tratar de tener que, vamos a tratar de cuadrar esto en una hora. Las excepciones a estas cátedras serán las semanas libres de vacaciones, que ya la escuela entregó esa fecha, el martes 14 y el jueves 16 de septiembre no hay clases por fiestas patrias, y hay otra semana de vacaciones entre el 2, bueno, son todas las semanas de vacaciones, pero lo que nos atañe a nosotros, el martes 2 y el jueves 4 de noviembre. Hay otras dos excepciones que por compromisos personales le anuncio al tiro que no voy a hacer esas clases, que son las del jueves 26 de agosto y las del martes 23 de septiembre. Ya esas clases se anulan. La programación del curso ya la subí a un curso, está disponible, y como verán esas clases no se recuperan porque siempre dejo un margen por cualquier cosa, así que en este semestre hay dos clases que no vamos a recuperar, porque no es necesario con los contenidos del curso, así que esas clases o esos días van a tener libre ustedes para lo que estimen conveniente. En cuanto a las evaluaciones, todos los semestres hemos ido cambiando un poco las evaluaciones. Ya he probado como distintos formatos. Esto siempre como prueba y error al final, las evaluaciones del curso. Les puedo decir que este curso no tiene las evaluaciones tradicionales de lo que son los cursos de ingeniería, que tienen 3 controles y un examen. O al menos en mis tiempos era así, ya no sé, han cambiado tanto la malla que ya no sé cómo es ahora. Pero yo sé que ustedes vienen con ese ritmo, y hay algunos cursos donde les cambian la evaluación. Este es uno de esos cursos, porque las evaluaciones de este semestre corresponden a dos cosas bien particulares que quizás no han hecho en otros cursos, o si lo han hecho, les va a servir esa experiencia para aplicar en este curso. La primera es un mini ensayo que vale 35% del curso. En este mini ensayo se trabajan en grupos de 2 alumnos. Si es que hay un número impar de alumnos, va a haber un grupo de 3 alumnos, o quizás hay alguno que quiera trabajar solo. Eso también está abierto a la discusión. No sé cuántos inscritos van a haber finalmente en el curso, porque en un principio habían 10 inscritos, hasta hace un rato habían 7, ahora último apareció una 8ª persona, por lo tanto es bien cambiante los primeros días, así que todavía no, no les digo que tengan que armar los grupos desde ya, pero sí sería bueno que a lo mejor, si es que ya conocen a alguna persona, ir formando grupos de tal manera de que cuando haya que ya conformar los grupos estén más o menos conversados. La lista de temas son temas específicos que se los doy yo, son como 10 o 11 temas. Dentro de esos 10 o 11 temas, la elección es totalmente libre. Estos temas usualmente lo que tienen es una pregunta, que es como un poco el gatillante del ensayo, y tienen una referencia, ya que es un paper del tema en sí. Lo que ustedes tienen que hacer en casi todos los temas, hay algunas excepciones que ya la verán más adelante, lo que tienen que hacer es tratar de responder esa pregunta
utilizando los conceptos del paper que yo les entrego, y usualmente lo que tienen que hacer es aplicar esa teoría o esa metodología sobre algún caso de estudio que ustedes elijan. Entonces, por ejemplo, proponemos un tema de peatonalización, por ejemplo. Entonces ustedes van y escogen ese tema y también tienen que escoger un caso de estudio donde se aplique lo que ustedes están leyendo en ese paper. Puede ser, por ejemplo, el Paseo Ahumada, por decir algo. Entonces ustedes toman este tema, aplican ese caso de estudio y analizan ese caso de estudio bajo los conceptos que le estamos entregando en ese artículo, ¿ya? No es algo difícil, lo más probable es que al principio estén bastante perdidos, pero una vez que ya hayan escogido el tema y hayan escogido el caso de estudio, usualmente el resto aparece súper rápido, porque ya como han escogido las dos cosas que son las más difíciles a mi gusto, después escribir les sale relativamente fácil. La extensión máxima del mini ensayo son 2000 palabras, que son algo así como entre 4 o 5 planas, no es más que eso, así que tampoco se asusten con este mini ensayo. Más un 10% de tolerancia, si es que se pasan un poquito de las 2000 palabras no hay ningún problema. También vamos a tener una clase de estilos literarios para la composición de ensayo académico, para los que no hayan escrito nunca bajo este estilo literario que es bastante especial. No es como escribir una columna de opinión, es distinto, no es como escribir un texto en prosa simple o narrativo, tiene unas ciertas particularidades y unas ciertas reglas, ya sobre todo, por ejemplo, en lo que uno escribe y en la evidencia que uno entrega, cómo citar a otros autores, cómo no caer en el plagio también, eso es súper importante, ¿ya? Porque en este curso no toleramos los plagios, y ya me ha tocado en otros cursos que vienen ensayos que son copiados textualmente desde otras fuentes. Yo les puedo decir que eso, tenemos cero tolerancia contra los plagios, aparte que los ensayos los revisamos con un sistema especial donde se escanean y entrega automáticamente cuáles son los párrafos plagiados, así que tampoco es como que puedan hacer eso y no ser detectado. Ya este es un sistema que a lo mejor en otros cursos lo han utilizado, ¿cierto? Que nos entrega en un par de minutos si es que los ensayos han sido copiados desde otro lado, así que yo no les recomiendo que lo hagan. Para evitar eso, hacemos una clase de ensayo académico del estilo literario de estos ensayos, que también está dentro de la programación del curso y es más o menos así como en la tercera semana de septiembre, ¿ya? La entrega del mini ensayo es el 21 de octubre, para que lo tengan más o menos claro. Por lo tanto, el mini ensayo, tenemos la clase un mes antes más o menos, ahí después ustedes podrán escoger el tema y la elección del caso de estudio, y el resto es escribir básicamente estas 2000 palabras. Con respecto a la otra evaluación, es un proyecto de curso que vale el 65%. Acá hacemos grupos de muchos más alumnos, usualmente, o sea, es primera vez que lo vamos a hacer en este curso en particular. Yo he probado esta metodología en otros cursos y funciona bastante bien. En este curso es primera vez que lo vamos a hacer, así que planeo repetir esa misma metodología para este curso en particular. Hemos encontrado que grupos entre 4 a 6 alumnos es más o menos lo óptimo, así que lo vamos a dejar en 5, pero todo esto es discutible, depende de cuántos alumnos finalmente haya inscrito en el curso. Por ejemplo, si hay 8 alumnos inscritos, lo más probable es que hagamos 2 grupos de 4. Ahora, si hay 7, por ejemplo, 6 alumnos que finalmente se queden con el curso, lo más probable es que vayamos a hacer un solo grupo, ¿ya? Porque la carga académica de este proyecto de curso igual tiene bastante horas alumno o alumna considerado dentro de este proyecto. El tema, dado que yo estoy trabajando en la comuna de Maipú, es un proyecto de planificación de movilidad en esta comuna, tanto el diagnóstico como posibles soluciones, ¿ya? Lo que he podido ver en este mes que llevo trabajando en Maipú es que la comuna tiene variados problemas de movilidad. La idea de eso entonces es que ustedes, por un lado, hagan un trabajo más aplicado con una experiencia real, como es la comuna de Maipú, y por otro lado que esto sea útil para nuestros propios procesos, ¿ya? Para que tenga también un poquito de sentido. Muchas veces en la universidad uno hace o experimenta con cosas que ciertamente son experimentos. Acá vamos a correr un poquito ese cerco y vamos a tratar de que lo que hagamos en este curso quede plasmado en los instrumentos de planificación. Y en Maipú tenemos muchos instrumentos o varios instrumentos de planificación que todavía no existen, por lo tanto, y sobre todo en movilidad. Así que yo estoy con esa pega de ir levantando esos instrumentos de planificación
y ojalá nos pudieran ayudar con la experiencia que tengan en este curso y también con la mirada desde la ingeniería. Ojalá podamos traer eso y utilizarlo en algún instrumento de planificación real, ¿ya? Todavía no está definido, lo más probable es que sea o con modo bicicleta o con modo caminata, con modo peatón, porque esos son los temas que a nosotros nos interesa desde la movilidad sustentable, así que eso lo iremos desarrollando durante el curso, pero les puedo adelantar eso porque todavía el tema particularmente no está cerrado. Nosotros hacemos esto o replicamos esto en otros cursos, tanto de acá de la Universidad de Chile como de la Universidad Católica. Tenemos buenas relaciones con las dos universidades, por lo tanto estamos tratando de que estos proyectos o estos temas no se repitan un curso con otro para poder abarcar hartos temas. Así que tenemos como un buen conjunto de alumnos que nos pueden acompañar en estos trabajos. El proyecto curso consiste en una presentación de 20 minutos más 10 minutos de preguntas, así que tendrán que exponer el diagnóstico y las soluciones en esos 20 minutos, más una pequeña memoria de proyecto que básicamente replicar lo mismo que en la presentación, un poco más ordenada, con un poco más de texto para darle coherencia. Si bien las entregas no son tan demandantes de tiempo, porque estamos hablando de una memoria que probablemente no tenga una extensión tan larga. Sí, una pregunta, ¿están viendo mi pantalla o no? ¿Sí? Ah, sí, ya, que me acaba de aparecer un mensaje que ahora pueden ver mi pantalla, entonces no sé qué ocurrió ahí. Si es que no la ven, obviamente me dicen nomás y arreglamos ahí vemos cómo lo hacemos. Le estaba diciendo que si bien la presentación y la memoria quizás no sean tan largas, sí va a tener bastante tiempo de preparación y de investigación, ¿ya? Entonces por ese lado está más bien la hora de alumnos, no tanto como en la entrega o en la presentación o en la memoria, que después de que uno ya tiene los insumos salen relativamente fácil. Kai tiene una pregunta. Sí, cuando usted se refiere de memoria de proyecto, ¿es como el informe? Es un Como en informe. el... Ah, ya, Sí, perfecto. es un informe. Un informe, memoria, es más o menos intercambiable el concepto, ¿ya? Así que una presentación más el informe. La entrega del día de examen del curso, eso lo fija la escuela, así que va a ser durante las 2 primeras semanas de diciembre, ¿ya? Eh, Obviamente yo sé que las semanas de examen son las más estresantes, así que ahí van a tener un poquito más de tiempo para preparar eso. La idea es que no lleguen a último tiempo, a la última hora a hacerla, sino que tengan todo el semestre para ir haciéndola. Y dentro de esto también tenemos planificado una salida a terreno en algunos de los días que está dentro de la programación, que en este minuto no me acuerdo, pero la programación está en un curso. Ese día lo que vamos a hacer es que los voy a invitar, voy a ser de anfitrión en la comuna de Maipú, así que la idea es que ustedes vengan a la comuna, podamos recorrer el problema de movilidad que tenemos en terreno, estemos por ahí en una mañana trabajando en eso. Obviamente ese día no vamos a tener clase porque lo vamos a dedicar a eso específicamente, así que ahí la idea también es coordinar la hora, puede ser en la mañana o en la tarde, dependiendo de la disponibilidad de ustedes, pero ese día no vamos a tener clase por Zoom. Profe, ¿y el paseo viene con peluche incluido o no? Usualmente preguntan, es una pregunta que me ha saltado mucho este mes, pero voy a tener que decepcionarlo y no vamos a tener peluches. Lamentablemente esos peluches están, como ustedes habrán visto, en una bodega, eh, y van a ser destinados probablemente a niños en riesgo social del Sename o los van a regalar en hogares de niños, así que lamentablemente no les voy a poder regalar un peluche en esa ocasión. Axel dice que en la Feria de los Reyes los venden a Lucas. Yo también lo he visto que los venden ahí en la cuneta, así que ya son peluches de culto, ¿eh? Así que si ven a uno, yo lo compraría porque después van a ir solamente subiendo su precio. Así que asegúrense con su Renacin o Esmapina. Con respecto a los objetivos del curso, tiene como propósito que el estudiante, o sea, ustedes aborden los elementos del desarrollo sustentable. La sustentabilidad es un concepto
transversal al curso. Ya vamos a estar hablando de sustentabilidad o de sostenibilidad, que para efectos del curso son totalmente intercambiables. Hay alguna precisión en la literatura y una diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad, pero para efectos del curso va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Así que los dos conceptos son intercambiables. Demostrando una reflexión crítica de la relación entre el transporte y el urbanismo, vamos a ver que el transporte es una pata de tantas cosas que están pasando en la ciudad y el urbanismo es lo que engloba qué es lo que está pasando en la ciudad. Por lo tanto, el transporte es solamente un elemento de lo que pasa dentro de la urbe. Y considerando los aportes de la planificación urbana como rama de las ciencias sociales a la ingeniería de transporte. Y esta es como el aporte del curso. Traemos la planificación urbana, que es una rama de las ciencias sociales. Cuando estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando, por ejemplo, de no de ciencias básicas, ya por lo tanto eso es un concepto que nosotros traemos desde las ciencias sociales, de la planificación urbana, y lo integramos a la ingeniería de transporte propiamente tal. Así que estamos ahí haciendo como un mix entre las dos cosas. El estudiante podrá relacionar elementos de la ingeniería de transporte con los conceptos de desarrollo económico, equidad y justicia social, junto con considerar los determinantes sociológicos y psicológicos en la movilidad urbana, ya que aquí están como englobados los conceptos de ciencias sociales, y también desarrollo económico, equidad y justicia social, que tiene que ver con sustentabilidad. Eso lo traemos al mundo de la ingeniería de transporte. Así que puedo decir que este curso es bastante conceptual. No vamos a ver ecuaciones en este curso. No sé si se decepcionan con esa parte. Solamente vamos a ver muchos conceptos, vamos a tratar de discutir esos conceptos, vamos a tratar de desentrañarlos, pero no vamos a ver ecuaciones porque este no es un curso de ingeniería de transporte, sino que es un curso fundamentalmente de ciencias sociales, que lo traemos al mundo de la ingeniería y tratamos de ligar esas dos cosas. ¿Por qué es importante? Porque después ustedes en la vida laboral no van a tratar solamente con ingenieros, y eso también es importante que lo sepan. Durante 6 o 8 años, dependiendo cuánto se demoren en salir, ustedes en la escuela están tratando con ingenieros y todos hablan más o menos los mismos idiomas, ¿ya? Cuando salen después a trabajar, lo más probable es que ahora, como está toda la onda del trabajo interdisciplinario, les toque trabajar, por ejemplo, con arquitectos, con sociólogos, con psicólogos, si es que trabajan en temas, por ejemplo, de transporte. Esas son las profesiones con las que uno se encuentra, con geógrafos también, muchos geógrafos. Y ellos no hablan el lenguaje de la ingeniería, ¿ya? Entonces, lo que a mí me gustaría plasmar en este curso, y que ojalá ustedes lo puedan capturar, es cómo relacionarse con otros mundos adicionales a la ingeniería de transporte o a la ingeniería como propiamente tal, con conceptos que ustedes puedan discutir con ellos y sentarse a conversar y que no estén hablando en chino con un geógrafo o con un arquitecto o con un sociólogo, ¿ya? Que son disciplinas que provienen más bien de las ciencias sociales y que muchas veces no congenian con la ingeniería, pero yo puedo decirles, ya trabajando casi 8 años fuera de la escuela, que cada vez el mundo es más interdisciplinario. Así que la idea es que también tomen esos elementos que les puede entregar este curso y después puedan ejecutarlo ya dentro de la vida laboral. Si Kai dice que los industriales celebran que no tengan, que no tengan ecuaciones. Eso también es importante. En este curso yo sé que no todos son ingenieros en transporte, ni siquiera son todos ingenieros civiles. Ya hay muchas personas. Bueno, usualmente en esta parte de la clase yo les voy preguntando de dónde vienen, así que si me van diciendo por el chat de dónde son, para tener más o menos como un arqueo de dónde provienen, porque yo no tengo idea desde qué carrera vienen, sería bueno para cachar más o menos de qué lado de la facultad están proveniendo en este curso. Y lo otro es que este curso también es bastante transversal. He tenido alumnos de plan común, he tenido alumnos de pregrado y también de posgrado, tanto de magíster como de doctorado, así que es un curso bastante transversal que no exige tantos conocimientos, ya basta con tener ciertos conocimientos de ingeniería muy básicos para desenvolverse bien. No es necesario tampoco tener conocimientos de ingeniería de transporte, ¿ya? Eso para que no se asusten. Lo que hacemos acá es ingeniería con planificación urbana, pero no requiere conceptos de ingeniería de transporte, y si requiere algo lo podemos ver en la misma clase, ¿ya? Así que bacán que no sea un curso solamente de ingeniero en transporte, sí que
sino que también sea bastante variado en esa composición. Veo que hay varios industriales. Valentina dice que es de civil, estructura, también he tenido varios de estructura, he tenido hidráulicos también en algún momento, así que bacán que sea bastante variado en ese aspecto. El contenido del curso son 4 unidades. La primera, el rol del transporte en la planificación urbana, que nos va a llevar más o menos como un mes. La unidad 12 es la infraestructuras como agentes de cambio, que nos va a llevar más o menos como otro mes. La unidad 3, que es la equidad y justicia social en transporte, que nos va a llevar más o menos como 3 semanas. Y la última semana lo dedicamos a casos internacionales de estudio, la última 2 semanas más o menos, casos internacionales de estudio en transporte y planificación urbana que parecen relevantes y que sintetizan un poco lo que es el curso y cómo los conceptos se han aplicado en casos de la vida real. Y ahí les voy a mostrar casos tanto de Chile como del resto del mundo. ¿Ya? Así que esa parte yo creo que es bastante entretenida porque engloba bien lo que hacemos en este curso y cómo se han aplicado esos conceptos ya en casos de la vida real. Y ojalá que también el proyecto del curso vaya un poco en esa línea. De tratar de aplicar los conceptos en un caso más real como es lo que hagamos en la comuna de Maipú, que como les dije todavía no está decidido, pero probablemente sea o con bicicleta o con caminata. Ahí Matías dice que industrial haciendo el minor el transporte. Yo no cacho muy bien lo que son los minors, que en mis tiempos no había minors. Sé que se toma un paquete de curso, algo así entiendo, pero no entiendo mucho más que eso, así que quizás después Matías nos pueda explicar en qué consiste el minor y cuál es el paquete que se toma para obtener ese minor. En mis tiempos no existían los minors, uno hacía el pregrado nomás y listo. ¿Dónde está el hilo? Sí, profe, es un paquete de ramos que se toma. En este caso, para el transporte son los ramos básicos de transporte, que son optimización de redes, economía de transporte. Son como 24 créditos más o menos, si no me equivoco, Ya, en total. ya. O sea, si toman optimización de redes, tan básico no es, ¿eh? Yo creo que son uno de los cursos más cabezones de transporte, así que bien valiente ahí. Ah, claro, pero no básico para el transporte, Claro, en este caso. sí, pero hay que ser valiente para tomar esos ramos por opción. Yo lo digo por experiencia propia, son los que más me dieron dolores de cabeza, los de redes y los de eh, optimización estocástica. Bueno, eso ya es como para posgrado, pero son los que más me dieron dolores de cabeza ahí en transporte. Creo que no hay ningún transportista propiamente tal, eso es bien notable. Los ingenieros en transporte somos poquitos, nos titulamos más o menos como entre 4 a 6 por año, ¿ya? Así que no es tan raro que no haya ningún ingeniero en transporte en este curso en particular, porque somos bastante poquitos y además todos los años van variando, hay algunos años que sale uno, salen dos, otras veces salen 8 o 10, así que no es tan raro que no haya ingeniero en transporte, pero no me había tocado en este curso en particular no tener ingeniero en transporte. Quizá alguno de los compañeros o compañeras que no vino es ingeniero en transporte, pero como digo, no se preocupen porque no necesitan conceptos previos de transporte, todo lo que vamos a abordar acá, el curso es bastante autocontenido. No sé si hay dudas con respecto a la parte administrativa del curso, a la evaluación. Quizás tienen muchas dudas de cómo es más la parte operativa de las evaluaciones, pero como les digo, vamos a tener dos cosas. Primero, una clase de ensayo académico. Bueno, obviamente antes les voy a entregar los temas para que vayan viendo de qué se trata y cuáles son las preguntas y cómo se pueden abordar. Y lo otro, con el proyecto de curso, en algún minuto también está dentro de la programación, vamos a tener una salida de terreno a Maipú, donde vamos a ver en terreno cuál es el problema y ahí se puedan empapar más bien del problema, de la problemática. Otra cosa importante es que este curso tiene lectura. Las lecturas son totalmente voluntarias, ya no hacemos interrogaciones ni evaluaciones con las lecturas, pero hay una lista de lecturas recomendadas que aparte de darles la lista, yo les subo todas esas lecturas a un curso, ¿ya? Entonces, yo les aconsejo que para cada clase puedan preparar la clase en forma anticipada y se puedan leer la lectura. Usualmente es un paper por clase, ¿ya? Y un paper usualmente uno se demora más o menos como una hora y media si es que lo lee con detención. A lo mejor son más rápidos leyendo que eso,
pero si uno lo lee con detención, usualmente en una hora ya lo saca el paper, porque es solamente texto, ¿no? Como digo, y figuras, no hay ecuaciones detrás de la planificación urbana. Esa lista se la voy a subir prontamente a un curso. Terminando la clase les voy a subir todo ese material, pero les recomiendo que vayan preparando esas clases con esa lectura. Ahora, si es que no tienen tiempo o se ven muy apretados con el tiempo y no alcanzan a leer, no pasa nada, ¿ya? Pues la clase también queda disponible después en YouTube para los que no puedan venir, pero ojalá puedan venir a clases, porque aquí es donde van saliendo las preguntas y podemos ir interactuando y conversando, así que ojalá puedan venir a clase y no vean después la clase en YouTube, porque ahí uno ve la clase nomás, pero no hay interacción, ¿ya? Y aparte en este semestre somos poquitos, ¿ya? El semestre pasado éramos casi 15 alumnos, ahora por lo que veo hay 8 inscritos, así que hay muchos menos. A lo mejor llegan a un par más, pero somos menos que el semestre pasado, así que ojalá que puedan asistir a clase y no dejen de venir. Vamos a empezar con la materia propiamente tal, si es que no hay ninguna pregunta. Si tienen preguntas, interrúmpanme, no hay ningún problema. Profe, yo tengo una. Dale. Respecto al informe o memoria, ¿se va a subir algo así como lo esperable en términos de introducción? Ah, ya, perfecto. Ya, Sí, eso era. vamos a subir un instructivo para las dos cosas, tanto para el ensayo como para el proyecto, ¿ya? Lo del ensayo viene primero porque nos apremia más por los tiempos, pero el instructivo del proyecto, como es primera vez que lo hacemos en este curso, lo tengo que adaptar y eso me va a llevar un poquito más de tiempo. Pero vamos a subir un instructivo de cómo se arma tanto el ensayo como el proyecto, y cómo es la forma de evaluar también, para que ustedes sea transparente esa parte, ¿ya? Qué cosas se evalúan. No todo se evalúa. Hay algunas cosas claves que sí vamos a evaluar y que sí buscamos. El resto ya depende de ustedes, de cómo lo arman o cómo lo estructuran o qué cosas le adicionan. Pero hay algunas cosas mínimas que sí tenemos que evaluar, ¿ya? Y esa pauta también la vamos a subir, ¿ya? Para que esté todo más o menos claro. Ya, con la materia del curso entonces, vamos a partir ahora. Quedan 25 minutos, así que vamos a ir un poquito rápido. ¿Qué es la planificación urbana? Primero hablemos de qué se entiende como en la opinión pública por planificación urbana, que son lo que llamamos estereotipos. Algunos dicen que la planificación urbana es una imagen de sistema burocrático, ¿ya? Y estos son citas que uno puede encontrar en diferentes documentos, tanto documentos académicos como en la opinión pública. Por ejemplo, alguien dijo ahí que es un sistema de planificación espantosamente stalinista, o sea, que todo viene como del Estado, alentado por una desagradable alianza entre burócratas y NIMBYs. Los NIMBYs son los llamados Not in My Backyard, que son los vecinos que se oponen a cualquier desarrollo, o es como una caricatura más bien de estos vecinos que se oponen a cualquier desarrollo en su barrio, ¿ya? Entonces esto es el acrónimo de algo que en español sería como no en mi patio, ¿ya? Se conoce como los NIMBYs. Otra imagen de burócratas, por ejemplo, dibujantes de mente estrecha. En algún minuto se habló de los planificadores como de esta forma, un montón de puestos de trabajo que solo frustran las libertades del hombre. O sea que prácticamente la planificación urbana es una limitación al desarrollo, ¿ya? Estas son miradas bastante, uno podría decir, economicistas, incluso neoliberales, por así llamarlo, porque están diciendo que van como en contra de la libertad de desarrollar cualquier cosa, ¿ya? Que no está tan lejos. En verdad, la planificación urbana tiene un componente, pero no tiene un componente solamente por limitar. Ya vamos a ver cuál es el objetivo de la planificación urbana. Es fundamentalmente un sistema, y un importante sistema, a través del cual el Estado, y esa palabra es súper importante, porque quien planifica o quien ejecuta la planificación urbana es el Estado, ¿ya? A través del cual el Estado controla y gestiona el espacio urbano. La planificación urbana no se puede dejar a los privados, ¿ya? Porque si se deja a los privados, vemos resultados bastante nefastos, que nosotros vamos a ir viendo a través del curso cuáles han sido esos resultados cuando la planificación se deja a los privados. Por lo tanto, la planificación se tiene que hacer desde el Estado, controlando y gestionando el espacio urbano. Bueno, acá hay un crecimiento de Santiago solamente para graficar cómo ha sido el desarrollo del espacio urbano de Santiago, que en casi
100 años casi se multiplicó por 5 esta mancha urbana. Ya en el año 75 era casi un cuadrante en torno al casco histórico, y en el año 2000 ya es una mancha bastante extendida que sobrepasa, por ejemplo, el anillo de Américo Vespucio. ¿Por qué es importante la planificación urbana? Y esto lo dice la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que es del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Este documento dice que hablar de planificación urbana es hablar de todas las cosas al mismo tiempo, no solamente de la ciudad, sino que también del ser humano, de su vida en sociedad, de sus creencias, la economía, el trabajo, la cultura, la naturaleza, solo por nombrar algunas. Entonces, el desarrollo urbano es tan grande porque involucra muchas cosas. Si es que uno ve y se pone a pensar qué es la ciudad no solamente es, digamos, la calle, que uno usualmente cuando habla de la ciudad, usualmente piensa al tiro en lo que está ocurriendo en la calle, pero también hablamos de lo que pasa puertas adentro. ¿Ya? Eso también forma parte de la ciudad, más allá de que sea un espacio privado, también forma parte de la ciudad. Y cuando estamos hablando de la ciudad, no solamente englobamos como el entorno construido, como lo llamamos nosotros, que pueden ser los edificios, las calles y todo lo que uno ve, sino que también estamos englobando partes o territorios que están anexos a las ciudades, como puede ser, por ejemplo, santuarios naturales o áreas de conservación, que uno también lo ve cerca de Santiago. Santiago tiene una precordillera maravillosa en cuanto a eso, y eso también forma parte de la ciudad, más allá de que no haya nada construido, también forma parte de este gran núcleo urbano que se llama Santiago. Por lo tanto, también tenemos cosas, por ejemplo, naturales. La ciudad y los centros poblados envuelven a toda ella, conforman los lugares donde se desarrolla la vida de las personas y no son solo un referente o contexto, sino que influyen notablemente y en muchas formas en su calidad de vida. Y esto también es súper importante porque más adelante vamos a ver evidencia de esto, que la calidad de vida no solamente está determinada por las condiciones personales de cada uno, o sea, no solamente nuestra calidad de vida está determinada por nuestra salud o por nuestro nivel de ingresos, que sí son importantes, o por nuestra familia, que también es importante, sino que también está determinado por nuestro entorno. ¿Y cuál es nuestro entorno? Es la ciudad. Por ejemplo, si es que uno tiene un mal transporte y nos demoramos todos los días 2 horas en viajar entre nuestro lugar entre nuestro hogar y nuestro lugar de trabajo o nuestro lugar de estudio, eso ya nos va impactando en la calidad de vida. Así que por eso es tan importante hablar de la ciudad, porque tiene un efecto notable sobre nuestro bienestar. Todo esto es muy bueno, pero súper difícil, ¿ya? Y esto yo lo he visto en la práctica profesional. Todo lo que hablemos acá es bastante teoría. Si es que después uno lo quiere llevar a la práctica, como ustedes lo van a hacer después en el proyecto, se van a dar cuenta de que aplicar algunos conceptos de planificación urbana con casos reales es súper difícil, porque hay que compatibilizar muchas cosas que están pasando en la ciudad. La planificación urbana parece abarcar todas las cosas para todas las personas, y por eso es un concepto extremadamente ambiguo y difícil de definir, y yo agregaría también difícil de aplicar. Si es que uno piensa en la ciudad y piensa, por ejemplo, en el espacio público, que es lo que está pasando en la calle pasan miles de cosas. Pasan transporte, hay gente caminando, pasan gente en vehículos, hay vendedores ambulantes, hay mobiliario urbano, como pueden ser bancas, árboles, iluminación, poste, y todo eso ocurre en espacios muy reducidos. Y tratar de compatibilizar todos esos usos es sumamente difícil, ¿ya? Entonces, por eso la planificación urbana en sí es bastante complicada. En términos de este curso, la planificación urbana, como ya dije, es principalmente un proceso del sector público que busca influenciar la acción del sector privado mediante regulación e incentivos. Sabemos, por ejemplo, que en un modelo de desarrollo económico como es el chileno, que es un modelo bastante capitalista, pero no es tan distinto a lo que pasa en otros países, en eso no nos diferenciamos tanto, si bien en algunos casos está más exacerbado que en otros países, pero fundamentalmente lo que uno busca es que la acción del sector privado esté dirigida hacia el bien común. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la planificación urbana desde el Estado, ¿ya? Por eso es tan importante la planificación urbana, porque tiene que guiar la acción del sector privado, que es el principal desarrollador urbano. Sabemos que el Estado no se la puede solo. Si es que uno ve, por ejemplo, la vivienda, hoy día la provisión de vivienda se provee desde los privados, eso es innegable. El Estado quizás lo que provee son más bien los espacios públicos, pero la provisión de vivienda se deja hoy día al sector privado. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que ese sector privado
esté dirigido hacia el bien común y no hacia otras cosas, se hace desde la planificación urbana. Por eso es tan importante. Se enfoca en el entorno físico, pero no se limita solo a eso. ¿Ya? Eso también es importante tenerlo en claro, porque a lo mejor cuando hablamos de planificación urbana uno piensa al tiro en infraestructura, en por ejemplo calles, pavimento y ese tipo de cosas, o edificios. Pero no se limita solo a eso. Sabemos que, como dije antes, la ciudad tiene cierto impacto sobre la calidad de vida. Por lo tanto, ahí ya estamos pasando desde el entorno físico a un entorno mucho más, emocional, como puede ser la calidad de vida. Así que no se limita solamente al entorno físico. Y es orientada hacia el futuro, diseñando estrategias para fines y estados deseados. ¿Ya? Como dije, la planificación urbana, lo que hacemos regularmente en planificación es pensar a largo plazo. Por lo tanto, estamos pensando cómo desde este punto de partida, hoy día, año 2021, cómo hacemos que en el 2030 tengamos una ciudad que nosotros queramos, por ejemplo, una ciudad inclusiva, sustentable, con menos niveles de congestión, con menos niveles de polución o de contaminación. ¿Cómo hacemos que hoy día, desde 2021, lleguemos al 2030 con ese estado de ciudad, que es un estado deseado? Para eso se utiliza la planificación urbana, que tiene que guiar el desarrollo de la ciudad. Así que por eso dice que es orientada hacia el futuro. Nos interesa con la planificación urbana un componente espacial, que es un componente geográfico. El objetivo general es proveer una estructura espacial de actividades que también se llama uso de suelo. ¿Qué son los usos de suelo? Es qué actividades se pueden hacer sobre una porción de suelo en específico. Por ejemplo, cuando tenemos un mall, ese uso de suelo tiene un destino fundamentalmente de comercio, ¿ya? Entonces las actividades que se desarrollan sobre esa porción de suelo es comercio. Hay otros usos que están orientados a otras cosas. Por ejemplo, tenemos grandes paños o extensiones de usos orientados a residencia, a hogares. Por lo tanto, lo único que se hace ahí, que son casas o edificios, la gente tiene su hogar en esos espacios, por lo tanto tienen un uso de suelo residencial. Hay otros usos de suelo, por ejemplo, que son de equipamiento, donde podemos encontrar equipamientos de salud, equipamientos de recreación, como puede ser un parque o una plaza. Equipamientos, por ejemplo, de servicios básicos, como puede ser una estación de bombero o una estación de carabinero, un retén de carabinero, una tenencia, o puede ser, por ejemplo, destinada a la movilidad. Y en ese caso tenemos usos de suelo que tienen que ver, por ejemplo, con vialidad, con pavimento. Por lo tanto, todas esas actividades se desarrollan en distintas partes de la ciudad. Y si uno ve cómo se regula eso, que es el plan regulador comunal o un plan regulador intercomunal, eso define qué actividad se puede hacer sobre cada parte específica del territorio. Entonces, si uno ve, por ejemplo, un plan comunal, van a ver como pequeñas manchas de suelo, tan delimitadas dentro de este plan, y cada una de esas manchas, que usualmente uno las pinta de un color, cada color representa una actividad específica que se puede desarrollar sobre ese suelo. Entonces hay algunos suelos que están restringidos. Hay algunos suelos, por ejemplo, donde no se puede construir porque son áreas de riesgo, ¿ya? Entonces, en ese uso de suelo, no es que no tenga un uso de suelo, sino que el uso de suelo tiene una restricción. Por lo tanto, se pueden hacer alguna actividad sobre ese suelo y hay otra actividad restringida. En terminología práctica, cuando hablamos de planificación urbana nos referimos a un proceso administrativo desde el Estado, como ya lo he dicho varias veces. Por lo tanto estamos hablando de un sistema de planificación. La planificación urbana conforma un sistema porque tenemos distintos entes planificando. Aquí entran en juego, por ejemplo, el gobierno central a través de los ministerios, entran los gobiernos regionales, entran las municipalidades, entran los privados también, que son otro actor importante. Y tenemos distintos instrumentos, planos reguladores, plan regulador comunal, intercomunal, planes de inversiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema de planificación en sí. No es que haya una agencia sola que por sí sola planifica, sino que estamos hablando de varios actores que están confluyendo sobre el territorio. La planificación urbana es una institucionalidad, un conjunto de organizaciones y regulaciones responsables por el manejo del entorno natural y construido. Cuando hablamos de entorno natural, estamos hablando, por ejemplo, de zonas que rodean la ciudad y que conforman parte de la ciudad, pero que no están intervenidas por el hombre. Y ahí es donde entran, por ejemplo, las zonas de conservación, los santuarios de la naturaleza y todo lo que uno puede encontrar alrededor de la ciudad.
Mientras que cuando estamos hablando del entorno construido, nos referimos fundamentalmente a aspectos que están intervenidos por el hombre, y ahí es toda la extensión de la ciudad, ¿ya? Sean edificios, sean calles, todo eso ya está intervenido por el hombre, por lo tanto se le denomina como entorno construido. Entonces tenemos una institucionalidad que es responsable de este manejo, de acuerdo a políticas y programas que incentiven el cambio, promueven sitios y preparen el desarrollo urbano. Es una respuesta a las externalidades que emergen desde los procesos de cambio en el uso del suelo. Si es que uno, por ejemplo, pone un mall, obviamente con un mall van a empezar a llegar vehículos que trasladan personas que van entrando saliendo de ese mall. Y eso ya es una externalidad, donde antes no había un mall, probablemente era un barrio bastante tranquilo, se instala un mall y ya tenemos más flujo. Eso es una externalidad negativa. Si es que instalamos, por ejemplo, un equipamiento de salud en un barrio donde antes no había consultorio, por ejemplo, un CEFAM, eso ya es una externalidad positiva, porque estamos acercando la necesidad a las personas, por lo tanto, los largos de viaje, donde antes una persona, por ejemplo, tenía que ir desde una comuna periférica hasta el centro, ahora puede hacer esa o satisfacer esa necesidad dentro de la misma comuna. Por lo tanto, ese equipamiento ya tiene una externalidad positiva, como es la reducción en los tiempos de viaje. Por lo tanto, la planificación urbana es una respuesta a estas externalidades. Es un proceso a través del cual los objetivos para el desarrollo futuro son debatidos y acordados. Como les dije, usualmente lo que uno tiene es una visión de ciudad en el largo plazo, y lo que hacemos con la planificación urbana es cuáles son las herramientas y cómo podemos hacer para que desde este punto de partida lleguemos a ese escenario deseado en el largo plazo a través de los instrumentos con los cuales contamos. Y es una determinación consecuente en el uso del suelo acorde a objetivos previamente planteados, que tiene que ver con el sistema de actividades que les decía antes. ¿Cuál es el gran tema de la planificación urbana? Es que tenemos un espacio escaso, ¿ya? Si es que uno ve cuál es el espacio que tenemos dentro de las ciudades, el suelo no es un recurso ilimitado, sino que el suelo es un recurso limitado, es un recurso escaso. El espacio urbano es acotado, por lo tanto se producen conflictos por la priorización de elementos. Si es que yo tengo, por ejemplo, un paño de, digamos, una media hectárea, 5.000 metros cuadrados, en plena ciudad. ¿Qué es lo que hago con esos 5.000 metros cuadrados? Ahí empiezan a producirse ciertos conflictos. O hago casas, o hago equipamiento, o hago comercio, o hago un parque, y eso nos provoca un cierto problema de cómo vamos priorizando cuáles son nuestras necesidades y qué hacemos sobre cada porción de suelo. Lo que vamos a aprender en este curso es que tener una mezcla de usos de suelo a escala local es vital para la calidad del espacio. Usualmente los suelos que solamente están dedicados a una sola cosa, y las ciudades que planifican bajo ese esquema, por ejemplo, que concentran toda la industria en una parte de la ciudad y concentran la residencia o los hogares en otra parte de la ciudad, lo que provocamos con esa forma de hacer ciudad es que toda la gente salga a la misma hora desde una zona y vaya a trabajar hacia otra, y en la tarde pasa al revés. Por lo tanto, tenemos congestiones, tanto en la mañana como en la tarde, de gente saliendo y gente entrando. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Lo que es mejor para la planificación urbana y para la ciudad propiamente tal, es que dentro de la escala local, por ejemplo, como puede ser una comuna, podamos satisfacer las necesidades de, por ejemplo, salud, de ocio, de educación, y no cruzar la ciudad hacia otra zona. Entonces, cuando concentramos actividades dentro de una parte de la ciudad, es totalmente nefasto. Y es un poco lo que ocurre en Santiago, por ejemplo, que concentra muchos puestos de trabajo en el centro y muchos hogares en las periferias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos líneas de metro abarrotadas y también líneas de buses abarrotadas en el sentido poniente-centro o oriente-centro, por ejemplo, de Maipú a Puente Alto, o sea, de Maipú al centro, o de Puente Alto al centro, o de Quilicura al centro. Todas esas líneas de metro, tanto la línea 4, la línea 5, la línea 3, van muy llenas en un puro sentido y van vacías en el otro, ¿ya? Y eso es súper ineficiente. Eso es lo que tratamos de evitar con la planificación urbana. Ojalá que la gente se moviera en los dos sentidos, porque eso nos descongestiona un poco los sistemas de transporte. Pero en Santiago no lo hemos hecho de esa forma, sino que dejamos que el desarrollo urbano fuera bastante libre, porque la planificación urbana ha sido bastante laxa, por así decirlo, que lo vamos a ver en un par de láminas más. Por lo tanto, hemos llegado un poco a este patrón más concéntrico, que no le hace bien a la ciudad.
Los objetivos pueden entrar en conflicto, por ejemplo, podemos tener objetivos de crecimiento económico, de cohesión social o mejor calidad de entorno, por ejemplo, y eso, todos estos objetivos pueden entrar en conflicto. ¿Qué priorizamos uno sobre otro? Vamos a priorizar, por ejemplo, cohesión social sobre crecimiento económico, eso es una definición política. No quiere decir que esté mal, pero es una priorización política en el sentido de política pública, no de política partidaria. También hay que hacer el alcance en este curso porque vamos a nombrar mucho la palabra política. Cuando hablamos de política estamos hablando de política pública, que en inglés tiene un concepto bien puntual que es el policy, ¿ya? En inglés hay como dos conceptos para diferenciar la política pública de la política partidaria, que es cuando estamos hablando de elección y partidos políticos. Eso, cuando hablamos de eso, hablamos de politics en inglés. Cuando hablamos de política pública, hablamos de policy. Lamentablemente en español solamente tenemos una palabra que es política, ¿ya? Pero cuando digamos política nos estamos refiriendo a política pública y no a política partidaria ni ideológica, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno prioriza la cohesión social sobre el crecimiento económico, eso ya es una definición política en el sentido de política pública, ¿ya? Algunos lo encontrarán bien, otros lo encontrarán mal, pero eso es una definición. No quiere decir que esté bien o esté mal a priori, sino que solamente es una definición en torno de la política pública. Y esos objetivos pueden entrar en conflicto entre sí. La planificación urbana intenta conciliar estos objetivos bajo el interés público, entendido como un interés del bien social, y el concepto clave recientemente introducido, y acá digo recientemente entre comillas porque es un concepto que se viene hablando desde la década de los 90, pero que últimamente ha tomado un vuelo bastante alto a propósito del cambio climático, que es el desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es tratar de combinar estas tres cosas que son el desarrollo económico, el progreso social y la responsabilidad medioambiental. Si es que uno trata de combinar esas tres cosas, estamos hablando de un desarrollo sustentable, ¿ya? Si es que, por ejemplo, uno deja de lado la responsabilidad ambiental y solamente tomamos en cuenta el desarrollo económico y el progreso social, estamos hablando de un desarrollo justo, pero no estamos tomando en cuenta la parte medioambiental. Por lo tanto, no podemos hablar que sea un desarrollo sustentable. Solamente cuando conjugamos estas tres cosas podemos hablar de desarrollo sustentable. Ya vamos a dar vuelta a este concepto más adelante porque hay mucho que decir sobre ese concepto que involucra para el caso de la planificación urbana y del transporte, así que le vamos a dar vuelta a ese concepto más adelante. Temas clave en la actualidad de planificación urbana, hay muchos, ¿ya? Es que están en la discusión pública. Visión de futuro, inequidades, provisión de infraestructura, localización de suelo para viviendas, que este es un temazo. Yo creo que dentro de lo que es planificación urbana, la vivienda es como lo que hoy día más se discute, a raíz de, por ejemplo, la aparición de campamentos. Sabemos que hay 600.000 personas viviendo en campamentos, son casi 40.000 campamentos, por lo tanto, perdón, no son 600.000 personas, tenemos muchas más personas, pero necesitamos 600.000 viviendas. Ya probablemente sean casi 2 millones de personas que o viven en campamento o viven hacinados. Por lo tanto, el gran problema que tenemos hoy día en la planificación urbana, yo diría que es la provisión de vivienda. Y por eso usted, quizás si es que ven los debates presidenciales, ha salido en todos los debates el tema de la vivienda. No, el transporte nunca ha salido, porque no es un tema que se esté hablando a cada rato, solamente se habla cuando queda alguna escoba en las ciudades, cuando para el metro o hay congestiones, pero usualmente la vivienda es lo que uno ve en la discusión pública, porque hoy día tenemos un problema de vivienda. Regeneración urbana en barrios que están más, en peores condiciones, conservación del patrimonio, tanto natural como construido, y promoción de la sustentabilidad, que este concepto se habla bastante de desarrollo sustentable, pero no muchas veces se entiende qué significa eso en la planificación urbana. ¿Qué ha pasado en Chile? Haciendo una breve historia, la planificación urbana se viene haciendo o dio sus primeros pasos a inicios del siglo XX, principalmente soluciones vinculadas a la solución habitacional obrera, o sea, de vivienda. En los 70 se declara el suelo urbano como un bien no escaso, por lo tanto se deja, dado que lo que dijo la autoridad en ese entonces, en los años 70, a partir de la dictadura básicamente, es que el suelo urbano es un bien no escaso, por lo tanto el privado puede tomar este suelo y hacer los desarrollos urbanos que quisiera, ¿ya?
¿Qué significó esto en la práctica? Se eliminaron los límites de expansión urbana. O sea, la ciudad se expandió muy rápidamente, porque dado que el suelo no era un bien, era un bien no escaso, se podía construir en cualquier parte y extender la ciudad. Lo que ya vimos las consecuencias que tiene de tener, o las vamos a ver en este curso, de tener una ciudad tan extendida como en el caso de Santiago, y eso también se repite en otras ciudades de Chile, no solamente en Santiago. Y se radican los asentamientos regulares desde centros consolidados hacia la periferia. Lo que ocurrió mucho es que habían asentamientos irregulares, campamentos, muy bien ubicados, por ejemplo en el centro de Santiago o en comunas pericentrales, por ejemplo San Joaquín, San Ramón, que estaban muy cerca del centro, y lo que uno como planificador urbano hubiera hecho en ese caso era tratar de consolidar estos asentamientos irregulares dentro de ese mismo espacio, dentro de ese mismo suelo, para que las personas no perdieran sus redes y no perdieran su calidad de vida, que probablemente hayan estado asentadas por mucho tiempo. Pero lo que se hizo en ese entonces fue sacar estos asentamientos irregulares desde estos centros consolidados y tirarlos hacia las periferias. Y ahí es donde nacen comunas, por ejemplo, como Quilicura, con muchas soluciones habitacionales de no muy buena calidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Puente Alto, y ahí Bajos de Mena es como el gran referente, ¿cierto?, de esta política de asentamiento irregulares hacia la periferia, muy lejos de los centros para satisfacer necesidades tanto educacionales, de salud, etcétera, etcétera, y de muy mala calidad. Yo diría que Bajos de Mena es como el ejemplo que todo el mundo utiliza, pero efectivamente es así. A mediados de los 80 se dieron cuenta que esta declaración era bastante nefasta porque hacía expandir la ciudad sin ningún control, sin ningún límite, por lo tanto se declara que el suelo urbano es un bien escaso y hay que regularlo de alguna forma. Y ahí empiezan a nacer los primeros instrumentos de planificación territorial, que nos dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer sobre distintas porciones de suelo. Por lo tanto, si uno ve esta línea de tiempo, la planificación urbana como tal nace en Chile a mediados de los 80 a través de estos primeros instrumentos de planificación territorial. Y ahí es donde empiezan a nacer los planes reguladores comunales, los planes reguladores intercomunales, etcétera, etcétera. El problema de esto, en los 90, es que solo definen usos de suelo, nos dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero no están vinculados a un plan de inversiones. O sea, uno no solamente debería definir cuáles son los usos permitidos y restringidos, sino que también cómo vamos a hacer que esos usos se vayan comunicando unos con otros, que eso quiere decir cómo vamos haciendo ciudad en el espacio público, en la calle básicamente. O cómo satisfacemos necesidades a partir de este patrón de actividades. Sabemos, por ejemplo, que si ponemos una villa, esa villa de personas, de casas, va a necesitar un consultorio o va a necesitar un parque. Ese tipo de cosas debería estar definida en un plan de inversiones que en los 90, yo diría hasta mediados del 2010, más o menos de la década pasada, todavía no existía algo así como un plan de inversión asociado al uso de suelo. En la década pasada surgen los primeros esfuerzos de vincular planificación urbana con un plan de inversiones a mediano o largo plazo, y ahí es donde nacen estos recientes planes de inversión en movilidad y espacio público, que ahora son mandatarios para los municipios. Todos los municipios tenemos que hacer este plan, que tiene que estar de acuerdo al plan regulador comunal, y es como el primer esfuerzo de tener un plan de inversiones asociado a estos planes reguladores o planes o instrumentos de planificación territorial. No existían antes que... esto es reciente, estamos hablando de una ley, no sé si han escuchado hablar de la ley de aporte al espacio público, que debe ser como del 2018, 2019, recién ahora están apareciendo estos primeros planes, o sea, no estamos demorando casi 30 años en movernos desde instrumentos de planificación territorial a plan de inversiones y cómo van ligados estas dos cosas. Han pasado 30 años para poder consolidar ese sistema. Y hay coincidencia también en que estos procesos de planificación tienen que ser descentralizados, proceso que todavía está en desarrollo. Vamos a ver más adelante qué significa eso y cómo se ha ido cambiando un poco la planificación urbana en Chile. Dado que la planificación urbana ha sido bastante laxa, tenemos pérdida de patrimonio urbano, es destruido, reemplazado a través de los nuevos desarrollos urbanos, y ahí es donde, por ejemplo, se pierden casonas o se pierden reservas naturales a raíz del desarrollo urbano. También tenemos un desarrollo inmobiliario agresivo. A causa de la inexistencia de planificación urbana, teníamos comunas y todavía tenemos comunas donde no existe plan regulador comunal, por lo tanto el suelo es totalmente libre lo que uno puede construir sobre ese suelo. ¿Qué ocurre con eso? Es que obviamente el privado trata de sacarle jugo
a esa porción de suelo. Y ahí es donde, por ejemplo, aparecen estos un poco estigmatizados edificios llamados guetos verticales, ¿cierto? Y esto es solamente por una falta de planificación urbana. ¿Por qué ocurre esto? Porque Estación Central no tenía un plan regulador comunal, o en esta zona en particular, el plan regulador comunal no regulaba esa porción de suelo, y por lo tanto acá lo que le decía al Estado es que usted privado puede construir lo que quiera sobre esta porción de suelo. Y ahí es donde aparecen estos edificios que tienen 30 pisos y tienen casi 2.000 departamentos en una cuadra. ¿Ya? Y 2.000 departamentos, estamos hablando de 10.000 personas viviendo en una cuadra, lo que es mucho para una ciudad que no está preparada para recibir a 10.000 personas dentro de una cuadra. No están las vialidades para eso, porque son calles estrechas o no son calles troncales, no tenemos transporte público, por lo tanto eso ocurre solamente por una falta de planificación urbana. Si es que hubiera tenido, por ejemplo, un plan regulador comunal que hubiera limitado la altura o hubiera limitado la densificación, lo más probable es que hubiéramos tenido una densificación a escala humana, como nos gusta llamar, de edificios mucho más bajos, con una densificación adecuada. Pero aparecen estos edificios súper grandes para una zona que no está preparada para recibirlo. La política estatal de vivienda social es que el Estado ha sido el primer promotor de expansión urbana y segregación residencial a partir de las políticas aplicadas desde los años 70 en adelante. No solamente en Santiago, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de Temuco, donde antiguamente teníamos un asentamiento irregular en la periferia de Temuco, y lo que hizo el Estado en ese caso es, en vez de tratar de consolidar ese asentamiento irregular, que estaba bastante cerca del núcleo urbano, trasladan a esta gente a una localidad que se llama San Ramón, que está más o menos como a 25 kilómetros del Gran Temuco. Por lo tanto, efectivamente el Estado entrega una solución habitacional, pero muy lejos de el núcleo urbano donde pueden satisfacer las necesidades. Y eso es lo que hay que tratar de evitar con la planificación urbana. No solamente entregar la solución de vivienda, sino que también entregar todo el resto de lo que involucra ser ciudad, como por ejemplo equipamiento. Por otro lado, tenemos la inexistencia de instrumentos de planificación de movilidad, porque antes estábamos hablando de planificación territorial, pero la planificación del transporte debería ser complementario, y planes de transporte o no existen o no son vinculantes. Lo que usualmente ha pasado es que, por ejemplo, las ciudades hacen planes de transporte, pero no tienen financiamiento asociado, por lo tanto quedan en planes muy bonitos, con fotos bastante bonitas, y se hacen presentaciones. Llega el gobierno siguiente y guarda este plan en un cajón o toma muy pocas cosas, y finalmente ese plan muere, porque nadie ejecuta los proyectos que allí existen. El aumento, o sea, ¿qué provoca esto? Tanto por un lado la inexistencia de planificación de transporte, como el aumento del poder de compra, los ingresos, redunda en adquisición de autos. Por lo tanto tenemos ciudades mucho más congestionadas porque hay mucho más autos andando en las ciudades. Y las políticas han estado enfocadas predominantemente en mover vehículos y no personas. Usualmente la planificación de transporte, yo diría hasta más o menos la década pasada, se preocupaba de cuántos vehículos por hora se podían mover, por ejemplo, en una ciudad, y no cuántas personas. Cuando lo que nos interesa más bien es mover personas, no mover vehículos, porque los vehículos los mueven las personas, pero lo que uno busca es que las personas se puedan mover dentro del sistema de movilidad y no los vehículos, ¿ya? Y eso ha ido cambiando muy lentamente, pero ha ido cambiando. Eso es lo importante. Ojalá cambiara más rápido. Todavía hay algunas instituciones que siguen pensando, por ejemplo, en mover vehículos, y ahí puedo decir muy responsablemente que, por ejemplo, el MOP es una de ellas. El Ministerio de Obras Públicas sigue con este paradigma del siglo XX de cuántos vehículos por hora se mueven. El Ministerio de Transporte está en una parada totalmente distinta de cuántas personas se mueven, y ahí es donde aparecen, por ejemplo, modos sustentables como bicicleta, caminata, el transporte público. El MIMBO está aprendiendo todavía, va avanzando a ese nuevo paradigma, pero ha costado que la institucionalidad piense en personas y no en vehículos, ¿ya? Que es un paradigma totalmente del siglo XX. ¿Ok? Pensé que estaba levantando la mano. Y así es donde, por ejemplo, aparecen este tipo de construcciones de infraestructura que son las autopistas urbanas, que están pensadas para mover vehículos y lo hacen súper bien en mover vehículos. Pero si uno piensa, por ejemplo, qué pasa con el peatón en este caso, inexistente. O sea, el peatón no puede circular por esta infraestructura, no la puede utilizar, y ahí es donde se ven estas verdaderas cicatrices en las ciudades, que son las autopistas
urbana. Y con esto termino ya en la última lámina. ¿Qué es lo que se hizo en la década pasada? Se desarrolló esta Política Nacional de Desarrollo Urbano, que era un nuevo impulso conceptual de la planificación integrada. Es un esfuerzo conceptual. Los primeros resultados tangibles en institucionalidad para una planificación urbana mucho más integrada son los gobiernos regionales, que se inauguraron hace poquito, hace menos de un mes, con los primeros gobernadores electos, y se les traspasaron algunas atribuciones y algunos recursos. Todavía insuficiente. Ya, por ejemplo, en materia de transporte, los gobernadores regionales pueden decidir cosas súper pequeñas, por ejemplo, apertura de plantas de revisión técnica, o o prohibiciones de circular en cierto eje, pero todavía, por ejemplo, no tienen atribuciones de planificación. Hoy día la planificación o se hace desde el Ministerio de Transporte a nivel nacional o se hace desde el Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional. No hay un ente regional que planifique, lo que eso atenta contra las ciudades porque muchas veces la planificación se hace en forma centralizada y alguien en Santiago no conoce también las necesidades, por ejemplo, en Antofagasta. Eso ocurre mucho, o en Punta Arenas. Entonces, lo que tratamos de hacer, lo que estamos impulsando esta planificación descentralizada es que sean las personas en su territorio los que planifiquen cuáles son sus necesidades y cómo pueden ser, cómo se satisfacen esas necesidades a través de la planificación urbana y particularmente con la infraestructura de transporte. Y el rol clave de la planificación del transporte en la planificación urbana es vincular el transporte o la movilidad con los usos de suelo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que una zona habitacional también, también tenga las herramientas, claro, las herramientas para poder moverse dentro de esa ciudad? ¿Cómo hacemos que las personas se puedan mover dentro de esa ciudad y no solamente entregar viviendas, sino que también entregar infraestructura que sirva a esas personas para poder moverse dentro de esa ciudad? Para eso la Política Nacional de Desarrollo Urbano propone integrar los instrumentos de planificación intercomunal con planes de inversión, particularmente en vialidad y transporte, asegurando la continuidad de la vialidad y la conectividad urbana, y establecer en la planificación urbana condiciones de proporcionalidad entre vialidad, transporte y equipamiento. O sea, esto significa que no solamente vamos a hacer puro equipamiento o no solamente vamos a hacer puras calles, sino que tratar de congeniar ir congeniando todas las necesidades que tienen las personas, en equipamiento tanto de ocio, de salud, de educación, de trabajo y también de transporte. Si que uno ve, por ejemplo, eh, cuál es el promedio de calles, de espacio asignado a calles en ciudades europeas, por ejemplo, que tienen los sistemas de transporte más eficientes del mundo, usualmente no sobrepasan el 12-15%. O sea, si es que uno toma una ciudad europea y calcula cuánto significa las calles en relación al tamaño de la ciudad, es más o menos entre un 12 y un 15%. Acá en Santiago, por ejemplo, tenemos un 20%. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que estamos entregando mucho más espacios para calles en contra de otras necesidades. Por ejemplo, a lo mejor podríamos entregar parte de esas calles a otro tipo de usos, por ejemplo, a usos de parque, a usos de ocio o a usos de equipamiento. Entonces, el costo, o sea, el suelo tiene un costo alternativo que no podemos despreciar y eso ya nos indica que ciudades que tienen mucha vialidad tienen otra o dejan de satisfacer otras necesidades. Si nos vamos, por ejemplo, a ciudades norteamericanas, donde el paradigma de la autopista ahí reina, ciudades como Miami, Los Ángeles, ¿cierto? Donde uno es impensable que uno se pueda mover en otra cosa que no sea auto, esas ciudades norteamericanas tienen 25 o 30% del espacio urbano dedicado solamente a calles. Por lo tanto, eso ya es otro indicador, o ahí nos vamos hacia el otro lado, de ciudades altamente ineficientes donde solamente la única forma de moverse es en auto. Por lo tanto, lo que dice la Política Nacional de Desarrollo Urbano es que tenemos que tratar de congeniar estas necesidades de vialidad, de transporte y también de equipamiento y tratar de hacer algo mucho más equilibrado, de que nos sirva a todo, que nos pueda asegurar ciertas necesidades o satisfacer ciertas necesidades, pero sin irnos para ninguno de los dos extremos, ¿cierto? O particularmente no asignar todo el espacio a vialidad, sino que tratar de ver cuáles son las necesidades y cómo tratamos de equilibrar la balanza. Eso fue la primera clase. Me pasé un poquito porque tuvimos al principio la parte más administrativa, ¿cierto? Pero espero que haya quedado más o menos claro. Si hay alguna pregunta, alguna duda, un comentario antes de irnos.
sobre el concepto de planificación urbana. Profe, yo encuentro súper interesante esta introducción, sobre Ujú. todo porque mi sobrino está estudiando planificación urbana en otra universidad, entonces, Bueno, la católica. eh, sí, la católica. La Católica es la única universidad que tiene esta carrera de planificación urbana, no existe en otro Sí, lado. Usualmente los que tomamos estos temas de planificación urbana o son los arquitectos en su gran mayoría, y por ahí algunos ingenieros en transporte como yo que no nos interesa, o geógrafos o sociólogos. Pero hoy día la planificación urbana está un poquito tomada por la arquitectura y qué bueno que nazcan estas nuevas carreras como en la Católica que tienen ya la carrera de planificación urbana propiamente tal. sí, es súper importante. Yo de hecho me colo a las clases de mi sobrino, vemos unos videos, unas charlas, porque creo que es clave empezar a preocuparnos de este tipo de cosas, sobre Exactamente. todo como ingenieras e ingenieros que muchas veces estamos en posiciones de decisión Ujú. importantes dentro del país, así que súper bien. Le Exactamente. agradezco el curso. Bacán. Y es súper importante porque efectivamente después ustedes probablemente me los voy a topar ahí en ciertas posiciones y vamos a ser colegas, y lo que uno puede hacer y las decisiones que pueda tomar puede tener implicancias relevantes sobre mucha gente. ¿Ya? Por ejemplo, ahora que yo estoy en un municipio, acá cualquier decisión va a impactar a 500.000 vecinos y vecinas. Por lo tanto, hay que ser responsable en esto y hacer ciudad, como veíamos en la introducción, es algo súper difícil porque están confluyendo muchos intereses sobre espacios reducidos como puede ser el espacio público de la calle. Entonces, ¿qué hacemos con la calle? ¿Qué cosas priorizamos y qué cosas dejamos fuera? Hay que hacerlos con responsabilidad y para eso hay que tener conocimientos como lo que esperamos transmitir en este curso. No sé si hay otra pregunta, otro comentario. ¿No? Profe, ¿cómo ve el panorama ahora con el tema de la elección de gobernantes, por ejemplo, Ah, regionales? sí, es un temazo. Yo diría que es como un primer paso para la descentralización de la planificación, y que está muy bien que sea así. Yo creo que soy un firme partidario de entregar la planificación a gobiernos locales, como puede ser un gobierno regional o puede ser un gobierno local, como puede ser un municipio. Pero falta mucho todavía. Falta, por ejemplo, traspasar atribución y recursos. Incluso si traspasamos atribución y recursos, tenemos todavía un problema de centralidad en cuanto a la repartición de profesionales. Si es que uno ve, por ejemplo, cuántos ingenieros en transporte hay en una ciudad como Antofagasta, yo le puedo decir que ninguno. Me ha tocado trabajar mucho en Antofagasta y no conocía a un ingeniero en transporte en Antofagasta. Me he topado con muchos arquitectos, nuevamente arquitectos, geógrafos, sociólogos que están trabajando en temas de ciudad, pero no hay ingenieros civiles en transporte en Antofagasta. Entonces, ¿cómo hacemos que no solamente las atribuciones y los recursos lleguen a esa ciudad, sino que también el conocimiento? Es súper difícil y ahí hay un proceso que probablemente nos va a tomar una generación completa en cambiar. Pero bueno, por algo había que empezar. Ahora ya los gobiernos regionales ya están empoderados, más allá de que, empoderados políticamente, más allá de que no tengan las atribuciones, pero yo creo que los gobernadores regionales van a empezar a presionar para que les traspasen más atribuciones y recursos. Y bueno, después los conocimientos habrá que salirlo a buscar en otras ciudades y un poco, entre comillas, exportar esos recursos y esos conocimientos desde Santiago para que los profesionales también quieran trabajar en regiones. No sé si hay personas acá que no sean de Santiago, eh, pero yo encuentro que no es nada más bonito que uno venga a estudiar acá y después se quede todos esos conocimientos, sus regiones de origen. Así que ojalá tratar de descentralizar también nuestro país en ese mismo sentido, tanto con recursos como también en conocimiento. Pero es un buen plazo. Yo le tengo mucha fe a los gobernadores regionales. Va a tomar tiempo, es una cosa difícil que probablemente vaya a tomar varios siglos políticos y varios años, pero es un primer paso ya que los gobiernos regionales sean escogidos democráticamente y ya se les vayan traspasando ciertas atribuciones y recursos, por muy mínimos que sean, ya es un paso adelante.
Profe, una pregunta, Dale. pero quizá una pregunta un poquito más pícara. ¿Cómo está Maipú realmente? Porque uno que tiene alma de maipucino ahí, conoce más o menos. Voy a dejar de grabar. No, mentira. Eh, es una situación efectivamente complicada, que efectivamente no hay recursos, o hay muy pocos recursos en temas de presupuesto más bien. Eh, por lo tanto, es una situación bien complicada y bueno, habrá que recortar varias cosas. Por lo pronto ya hubieron varios despidos, a lo mejor lo vieron en la prensa que hace algunas semanas salió bastante gente despedida. Eh, Así que habrá que tomar medidas más que para nosotros no es tan, no estamos contentos con esa situación, pues nos gustaría no tomarla. Y también habrán muchas cosas que hay que recortar, pues inversiones, o programas también que probablemente haya que cortar, lamentablemente, pero bueno, nos tocó esto y para ordenar la casa hay que hacer esfuerzo. Así que efectivamente una situación complicada. No es que el municipio vaya a quebrar, porque acá en Chile por ley los municipios no quiebran, sino que solamente se pueden endeudar más, pero un municipio no puede quebrar, así que eso es falso, como que un municipio esté en quiebra, es un dicho más bien para prensa, pero los municipios no pueden quebrar por ley. Pero sí es una situación que nos obliga a tomar decisiones dolorosas. Así que la situación no es tal como se ha visto en la prensa en cuanto a los números, es una situación complicada. Pero bueno, por ganas no nos vamos a quedar. Haremos todo lo posible por salir adelante y dejar ordenada la casa lo más rápido posible. Pero también, si es que no sé si hay algún vecino de acá de Maipú, pero nos va a tomar tiempo y el mensaje ahí es tener paciencia un poco, porque nos hemos encontrado con varias cosas que no esperábamos. Ya, sí, nos vamos también todos porque son las 7:20, así que lo dejamos hasta acá y ojalá puedan venir el jueves también a clase, para seguir con estos temas de planificación urbana y también seguir con la interacción que hemos tenido en la clase. Así que nos vemos el próximo jueves también a las 6. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Profe. Chao, profe, gracias.